Yo pensé que para evitar ir al infierno y el único modo de deber ser buena es estar en la iglesia todo el tiempo y eso sería ser monja. Ya, yo estaba limpiando después de la boda y el sacerdote que estaba ahí era el padre Tamayo y él me llamó a un cuartito que estaba atrás del altar a un lado. Y después de eso yo me sentí mal, como si yo era la mal pensada, porque pensé, ¿qué fue eso? O sea, no puede ser nada malo porque es sacerdote. Sufrí para nada. Y eso me enojó. ¿Cómo es que llegas a la iglesia del Padre Tamayo? Era la iglesia que está cerca de donde vivíamos y todo el tiempo íbamos allí. Y el padre Tamayo llegó después. ¿Cómo era el trato entre el Padre Tamayo y tú, Rita? Al Era principio. normal, como cualquier... No enseñaba que tenía interés en mí, nada de eso. Yo estaba todo el tiempo allí en la iglesia ayudando a limpiar después de la misa. Pero nunca te imaginaste que ibas a ser abusada sexualmente. Nunca me esa imaginé iglesia. eso. ¿Cómo llega ese primer contacto sexual con el padre? Era cuando estaba otra vez limpiando la iglesia y las viejitas que me ayudaban ya se habían ido y estaba sola. Y él me agarró y me empujó contra la pared y me empezó a tocar. Al otro lado de la pared donde estábamos estaba el altar y estaba la hostia. Y me sentía como si Jesús me podía ver entre la pared lo que estaba pasando. ¿Por qué se lo platicas a una profesora y no a tus papás, por ejemplo? Vergüenza, no hablábamos de sexo en la casa. Gran lección a los Vergüenza. padres que están viendo en casa. Sí, que de eso no se hablaba. Y hasta la profesora me dijo, si los policías se dan cuenta de lo que pasó, él va a ir a la cárcel y no va a haber nada que puedas hacer para salvarlo. Y eso era algo que todo el tiempo tenía en mi cabeza, que yo lo tenía que proteger a él. Después de estos 2 años y casi 3 que tengo aquí en mis notas, recibes una invitación, para ser exacta, a la casa del Padre Tamayo. ¿Qué pasa esa noche cuando estás ahí en la casa del Padre Tamayo con otro sacerdote? Me empezó a desvestir y yo le dije que no porque quería ser monja y él decía, no te preocupes, todavía vas a ser monja, te voy a dar una carta de recomendación que necesitaba de él. ¿Tuviste relaciones sexuales con él en el altar esa primera vez y ahora en su casa? Y luego entró el otro, salió el padre Tamayo, entró el padre Cruces y se empezó a desvestir. Yo nunca había visto a un hombre completamente desnudo. Y así como si nada, sin decir nada, solo se empezó a desvestir. Luego me vio y dijo, ¿por qué no te desvistes? Y yo, no. ¿Te tomó a la fuerza? Estaba yo inmóvil, que de veras no peleé. Y eso era lo peor, que no peleé. Y eso me hacía sentir más culpable. Pierdes tu virginidad con el Padre Tamayo. ¿Cómo te sentías? No podía creer lo que pasó. Y el padre Tamayo después está con que, ay, después te va a gustar. Ay, después te vas a acostumbrar y te va a gustar.